Bueno, bienvenidos a todos y bienvenido, señorita Dailé. Gracias. Bueno, el día de hoy te voy a hacer unas preguntas sobre tu infancia, ¿ya? Dígame. ¿Qué tipo de conocimientos o habilidades se han enseñado cuando usted era niño? En mi época, cuando éramos niños, pues enseñaban las materias básicas que ahora también dan como matemáticas, ciencias, pero también en mi época nos enseñaban, teníamos otras asignaturas, como por ejemplo talleres o dibujo práctico o eh, algo más como cotidiano, por ejemplo, cómo arreglar una cocina, cómo hacer, trabajar en el torno. Eso era algo que teníamos que hacer tanto los niños como las niñas. Eso es algo que yo aquí no, o sea, en la educación de ahorita no veo. En mi época sí lo hacían. Habían otras escuelas que tejían, otros lugares. En mi época hacíamos otras cosas que te ayudan en la actualidad, pero en el resto eran igual las asignaturas. Ah, claro. Bueno, ¿podría contarnos cómo fue su experiencia educativa en la comunidad donde vivía? Um, yo creo que era muy parecido a lo que actualmente se maneja. O sea, tú ibas a la escuela más cercana donde tú vivías. Tenías profesores en la primaria que era un profesor para todas las asignaturas, como en la época de ustedes. Y luego ya en épocas más, en clases más avanzadas, pues teníamos asignaturas ya con profesores por separados, porque eran conocimientos más profundos. Yo creo que se parece un poco a la actual, con unas variantes de algunas clases que no se dan como se daban antes, pero es muy parecida a la actual. Ah, el sistema. ¿Qué papel jugaban los ancianos en la educación de los jóvenes cuando usted estaba estudiando? Los ancianos ayudaban mucho con la experiencia. A veces las maestras te enseñaban un método para, por ejemplo, en la matemática, sin embargo, los ancianos tenían otros métodos que le enseñaron a ellos y resultaba ser más fácil. Y a veces para comprender a ciertos temas, ellos nos aconsejaban, mira, así lo están haciendo ahora, pero para que lo entiendas por aquí también, este es otro sistema. Entonces, como que te daban consejos cómo llegar al mismo conocimiento usando otros métodos y siempre, bueno, porque aprendes de igual manera. El fin era aprender el conocimiento y ellos te daban consejos en base también a sus conocimientos. A mí, así me ayudaba mi abuela o mi tía. Espérate, vuelta, que se escuchó. Pero lo puedes cortar. Ah, verdad, no puedo cortar. A ver, una, dos, tres. ¿Podría contarnos algún conocimiento o práctica que se haya transmitido de generación en generación? En mi familia, en mi familia hay una tradición de mecánicos. Te pongo este ejemplo. Y mi papá siempre nos enseñaba a observar y darle mantenimiento. Por ejemplo, yo no manejo, pero sí tenía bicicletas y él era el que nos arreglaba. Entonces él nos transmitía que siempre, cada cierto tiempo, había que darle mantenimiento a las bicicletas, porque de lo contrario puede ocurrir una falla mecánica, porque él era mecánico. En ese caso de mi papá, por ejemplo, eh, mi mamá pudiera hacer el orden, como tú puedes encontrar las cosas en la casa por un orden. Entonces ella trabajaba en bodega y ella sabía poner las cosas en su lugar. Cada material en un estante, en un piso y todo lo tenía que tener registrado. Claro, uno no tiene la casa así o tu cuarto, tus pertenencias, pero el mantener el orden de los libros, las asignaturas, las maquetas, las cosas, o el orden del estudiar en base a las asignaturas que tienes en el examen, eso era el consejo que nos daban. Mantengan el orden, papá, denle mantenimiento, o sea, tú no tienes que esperar que algo se rompa, tienes que arreglarlo antes o chequearlos. Eso es lo que a mí me transmitió mi familia. Yo creo que de cierta forma es lo que hacemos también acá en la casa, mantener el orden, el ordenar el cuarto todos los días, el tenderlo, el poner un lugar en el estante para cada cosa, o por ejemplo chequear si las cosas están funcionando bien y no esperar a que se rompa. Yo creo que eso pudiera ser una transmisión, un conocimiento que fue transmitido de mis padres hacia mí y yo hacia mis hijos. ¿Qué diferencia ve usted en el método educativo de la actualidad al que se le daba a usted cuando estudiaba? Bueno, en ese tema sobre todo
Yo veo la diferencia que se hacía antes era pues, más disciplina. Y no más disciplina no implicaba gritar, no implicaba decir falta de respeto, sino que lo que decía el maestro era, había como más respeto, porque el alumno veía al maestro como una figura de respeto. Entonces, cuando uno cometía una falta, por ponerte un ejemplo, alguien se escapaba o alguien no hacía el deber, pues entonces llamaban a tu mamá y ya sabía que iba a haber problemas, porque si llamaban a tu mamá era porque habías hecho algo, no te llamaban por cualquier cosa. Entonces, ¿por qué también había esa confianza con los padres también hacia los maestros? Porque los maestros nos cuidaban mucho. No solo nos daban la asignatura, sino también nos aconsejaban como personas mayores. Y nosotros escuchábamos. Mi papá siempre decía, escuchen los mayores. Los mayores siempre tienen algo que enseñarte. No solo te enseñan las materias, tienen vivencia, tienen experiencia. Y nosotros veíamos a los maestros como personas mayores. Me encantaba, en la primaria había una maestra, era muy mayorcita, ya no me acuerdo cómo se llama, y ella nos contaba del tiempo de la guerra, del tiempo lo que hacían para sobrevivir, y esos son conocimientos y experiencias que nos transmiten también. Entonces, cuando tú te ganas ese respeto y esa admiración por los profesores, entonces era muy difícil desobedecerlos, contradecirlo, y si lo hacía era con respeto, porque había una buena también comunicación entre padres y maestros, cosa que yo ahorita no veo que pasa mucho. Muy pocas veces hay esa como relación sana, más bien es que me dijo, que no me dijo, que porque el maestro grita así o porque han perdido la confianza. Entonces, yo sí veo que hay una diferencia en la época en que yo estudié y en la época que está actual. ¿Qué rol cree usted que los ancianos deberían hacer hoy en día con los jóvenes en su educación? Yo creo que el rol de los ancianos en la educación de los jóvenes debería ser igual que la que era antes. Una guía, una experiencia, porque los mayores tú puedes tener mucho conocimiento en matemática, puedes ser incluso una persona súper dotada en ciertos temas y por encima incluso en conocimiento de un profesor, pero las personas mayores tienen la experiencia que uno no la tiene. Entonces a veces los jóvenes pensamos, por ejemplo, yo viví la época de mi estudio sin tecnología, recién empezaban las computadoras y tuve que vivir ya grande esa transición de aprender a hacer una cosa que no antes no existía, porque no existían las computadoras, eran unos televisores grandes con unos teclados y se grababa en un cassette. Sin embargo, ya ustedes tienen esa experiencia, ustedes nacen con la tecnología y la comprenden desde muy pequeño. Pero los mayores, a pesar de que tampoco vivieron sus tiempos de estudio, les tomó más fuerte, por ponerte el ejemplo, la tecnología, ellos tienen experiencia del día a día que nos ayudaban a nosotros. Y muchas de las cosas que yo les puedo transmitir a ustedes porque me lo enseñó mi abuela o porque me lo enseñó mi papá. ¿Entiendes? Ahora ellos han tenido que aprender cosas como nosotros tuvimos que aprender la tecnología. Para ustedes es mucho más fácil. Entonces, yo creo que siempre los mayores tienen un rol importante en la sociedad porque es lo que nos transmiten costumbres, conocimiento, experiencia, que tal vez lo podemos leer en un libro, pero no es igual. No es igual. Se sabe que en las escuelas de medicina los alumnos y los cirujanos, los jóvenes aprenden de los cirujanos ya con experiencia, porque te enseñan la técnica, incluso cosas que no están en los libros. Y eso pasa en todas las ramas de la educación y en todas las ramas de la vida, en la experiencia, en casamiento, qué sé yo, en administración de una empresa, de pronto tu abuelo pudo haber sido negociante y te puede enseñar. Entonces las personas mayores siempre pueden aportar algo a la sociedad siempre y cuando los jóvenes estén dispuestos a aprender. Entonces una persona sabia dice, pues yo tengo que escuchar del mayor, de pronto no lo hago exactamente igual, pero me va a servir lo que él hacía y yo puedo de eso que me enseñó sacar lo que a mí me conviene. Y eso es muy sabio de parte de los jóvenes. Entonces, tener una buena comunicación y una buena relación con los adultos, eso te ayuda muchísimo y te adelanta muchísimo en cosas. Siempre es bueno escuchar, siempre es bueno aprender, porque los adultos tienen cosas que aportar y son necesarios en la sociedad. Los ancianos de pronto no te pueden construir un edificio porque su físico no le da, pero puede enseñarte muchos trucos
de cómo reparar cosas o cómo hacerlo mejor, en caso de que sea un albañil, por ejemplo, con un nieto ingeniero civil, ¿comprende? Entonces, siempre es bueno escuchar a los adultos, no perdemos nada con escucharlo y podemos aprender mucho de ellos. Claro, claro. Muchas gracias, señorita Daile. Y a continuación con la interpretación o análisis de las respuestas que me dio la señorita Daile. Bueno, viendo las respuestas de la señora Daile, veo que actualmente la educación no es tan buena o tan regida como era antes. Todo es tan... ¿Cómo decirlo? Los jóvenes son tan rebeldes, hacen cosas que no tienen nada que hacer, incluso toman alcohol siendo unos niños. Entonces, las cosas como eran antes eran mucho, mucho mejor hasta que, como dijo la señora Daile, la tecnología llegó y aprenden a usarlo cuando son muy chicos y eso trae malos conocimientos. Entonces, también dijo que antes los ancianos ya ayudaban mucho más que ahora, que no hay tanta gente mayor que ayuda a los jóvenes a aprender, a estudiar, a ganar conocimiento, entre muchas cosas. Y también, aunque en el país donde creció la señora Daile era la situación difícil, la educación estaba mucho mejor, incluso habían materias que no eran materias, o sea, no eran cosas específicas, pero eran necesarias, como carpintería, como dijo ella, que le enseñaron a arreglar, a hacer, arreglar cosas mecánicas, entre muchas otras cosas, pero lo más importante que yo vi es que los profesores tenían la confianza y una buena amistad con los padres y por eso podían regañar o, bueno, enseñar bien a los jóvenes de esas épocas. Este fue mi análisis y muchas gracias por su atención, licenciada.